buen día, buen día. Va, ella bañane con yo ahí te miente lo este va. Peina, pende momara, pende saludada, pende aguino, pastor Emilio Basti, congregación remanente de Pegua. Bañane programa. Kai jabe torani venga, hija tora. Buen día, buen día, buen día. Vais a parecer que fuera maitei, palomita, maitei, pa se pejen huecuera, mama pendemos maitei, vaina roete Emilio Vázquez, imagina peña en el programa. Ahí, atora, va, esa palomita. Ya yepepe que ya sapuca yambo viva yambo tushayan de yara yaguerera abei ita irarera yashua hamasia va ego yiko mijina va ego ya ese ha te yara ipa un sase oike yitamaru umarisa yande va iya boda va ya kolañan de kaiwa ya kolañan de itakumi ñande kaada emo yepela de marca y riquísimo ego y cariña. Heterei. Yande ba etete. Ka ihatura. Imagina. Ba ego ya ha ser que aguille que pella busa caja ha peime ha yico putibe con atem yapo ayapo andijina. Se baja Peimeja, gracias por estar en comunión conmigo, con este trabajo que estoy haciendo. Peimeja, de acuerdo. A veces ya se y yo puse teín más allá. Pues ya hoy como la ocañi mi alguno. No, y por un ñande pe guaraní ñande vaya mezcladito ahí. Oye, vaina, más 595-985-162-975 ñande pumburipo pewa catuan echa pembo upene ñe porandu pembo upene va epa la peñandu miaina pene con asome va epa belleza en mí oye ya y captuigo ya enviabe me la parece tipo peticiones, oye, ñembo es una oración y yure, no hay por el problema. Lleva ahí. Ñene aquí, yo puta sombra está llena de gote de venga Pastor Sergio. Congregación Betel, estaba San Lorenzo, Peguajina. Oye, apoyan de eco, te envía por ahí, oye, apoyan de Hinaco, Tangarecha, Pomburipo Pegua, vengo a video. Ya esa en Facebook. Y en Facebook ve lo mitad, moinde más bebé Emilio Vázquez allá en Atoy bebé allá poman en 10 años amistad. Tema, YouTube a ver y Jupilla Jaojina, oye tema, WhatsApp vea tu radio WhatsApp, va tu ya vaya ya rapaite, bajo piti paite lo mitad. Payo lao, oye tema. Edición número 25. Edición número 25, lo mitad. También, pues, tengo a sala araya. 30 con ya poseina. Ajá, pues, ya, por anduco, oigo la ñe por anduina, oigo curiosidad. Gracias, ya voy a recoina la, ya, bojo vais a más super cuera, güey. Que tú jamás eso entendés y la, o comprendés, oye. Más eso para y en Bohoway. Oye, tema. Ñande goñeñe puruguri vete y tema parte 1 y ya pobri. Oye la o ponandúa a oruca ñande la versículo la Jehová es Jesús o Yahshua es Yahweh según Juan capítulo 1 versículo 1 guri. Allá mota ya puitara sí. Ya Pitaguri que ya es la oye traducí, oye escribí por ahí vaya. Cuando hay error y mío vaya corregían a ver Reina Valera. Porque de ir y la iana o si no y otra cosa va iana curiu pebe. Parece ya ñandera caraí vengo y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
La original, vea tú, oye, copia, pona, vea, cue, vea tú. Amo Israel, estaba Israel, gua, oye, ahí, pire, guatiañe, ñande ya guapeca tú, hoy, peisa. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con el Todopoderoso y el verbo era poderoso. O sea que la API hay dos, ya es bueno, se llama dos tecoveres, dos ser distintos. El Todopoderoso y el Poderoso. El Todopoderoso es el Padre y el Poderoso es el Verbo, el Hijo. Sí. Porque Yahshua dijo, mi padre es mayor que yo. O sea, de iria es sheja el padre con el mismo itejina. Se coja eina la tua. Se coja el hijo. De iriba, el padre es mayor que yo. De iria creo que con el mismo iteo, con uno el mismo ite. De ahí por diferencia de iriba. En cuanto al poder, en cuanto no, él nunca fue eso lo que el en iriupa, da iupeala y objetivos a eurie. Allá recobe versículo ya sabe ese. Vamos a ya hasta Juan 1:18. Juan 1:18 ya esa goina, ya estudiata goina, llegó a esa CPM que la Yeshua daha ei hala Yahweh y ta irante que acuerda dos personas lomita, pero yo no le quiero calificar como persona a Yahweh, ¿verdad? Él es un ser muy poderoso, el todopoderoso es Imañandé, güey. Entonces son dos seres distintos, ¿verdad? El Padre pertenece ser distinto al Hijo. El Hijo es, ya le dice, es otro ser, que obviamente no es el Padre. Juan 1:18 PGI. Ñande yara vengo a ver dos esaya cuara caebe. Hapepete y mi ita ira oiva hendie te oí. Ha eningo o cual cashupe. Que pea. A Dios nadie le vio jamás y Reina Valera. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Seno coge y seina pe oía pe tiene copuitipe en unidad. Oía unidos en 10. No iría en desacuerdo. Paje y seina. Oñón 10 oí cueje y seupa. La Yashua hoy meri añete la ñande yara Yahweh. Ko apeja oñe contradecita maguri porque apeja y la ñande yara Yahweh pe ma vene ina itio hesha. Ma vetene ina hesha. Ha peshapio ha iyapu. Hala eri la ñande yara Yahweh de imo ay guri pesha que si que entero veamos el shata guri la Yahweh, ve la eri la Yahweh. Para los evangélicos, si Jesús era Jehová, ya todo el mundo le vio a Jehová porque le vieron a Jesús. Pero acá no es eso lo que dice. Acá dice a Yahweh, a Elohim, al Todopoderoso, al Padre, nadie le vio jamás y Yahshua. Nadie la iba a pegar igual, nadie. Y malo el Hijo. Ahí dice, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿De cuántos ser? Dos, claro, distintos. No es el mismo. ¿Ven? Ahora, llevando un poquito otra vez esto con primera de Juan, ya allí estamos Juan capítulo 1, versículo. Hay que ser tema primera de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. Hoy purú la palabra con. Allá que decir que oí dos y ve. Oí alguien de. Versículo Juan 1, 2 y este era en el principio con Dios y Reina Valera. Biblia israelita y
Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Elohim, Todopoderoso. Esa está en la Juan capítulo 1. Oye, pobetín, o traducía, ¿verdad? Porque versículo 2 veces y no, oye, guri, yande yaran dije. Primero y peñe purum bube pe verbo pe yasua y oía que ya buen dije. Apeca tu y pero oingo la el todopoderoso. Apeca y versículo 2 peango ñe purum bube oí curi el todopoderoso. Pe analiza, mina la olla, pobre timba, y puede haber hace un versículo. Como ya anotado, a ver, ya anota, un solo versículo. O tengo un solo versículo, pago ese siempre, esa también ya te anota un versículo de japea vender en empacar. Elena pe iyere ba epa oija ba epa hei no ibe bande upe ina ya kute saca no ye ve página pe un versículo vende de ipai a lo mejor ve otro versículo ve ipa ande puita pe un versículo ve ande ero via baima tema sí a versículo 2 sí no concuerda claro no concuerda oye contradecimos yo güey Juan capítulo 1 versículo 1 hay una contradicción con los verbos, con las palabras. Palabras muy bebé con, apeamos último peje yendo a ella y año yente era esta ella es ape versículo 2 y no a y curi la todopoderoso dije primero a él al todopoderoso Dios hija peja ella del todopoderoso capítulo 1 versículo 1 versículo 2 no pero al final hoy llega con el todopoderoso. Esa da. Piña cayo. Pero la traducción correcta a leer para la sea. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con el Todopoderoso y el verbo era poderoso. Él, habla del verbo, estaba en el principio con el Todopoderoso. Allá bebé y sentido ve. Peñe por un bupe o si timo y curila el verbo, la palabra Yahshua. Y Yahshua, que era el verbo, estaba con el Todopoderoso. Y él, Yahshua, el verbo, él también era poderoso. A ver, versículo 2. Y él, Yahshua, el verbo, estaba en el principio con el Todopoderoso. Pepe, y claro, bueno. A bebé, bebé ya hay sentido más la y acuñan de ina bebé, Yahweh, el Todopoderoso, bebé, y Yahshua, más ver dos ahí. Sende a esa, sea en origen 10, otro no es eso más vete, sende a esa sube. Porque la, eres vea, porque oíramos algunos, oíramos algunos o esa sube, y peligro o manovi. De catríbula, Yahweh oí o esa o puta vivo. Allá, pues ahí la escritura ahí. 33:20. A ver, tengo que mirar primero para mañana, o sea. El 14 esa ya me versículo seguro será. Tu cañero y voy a entender ya me catuino. Parte 2 Beñimena. Estaba mirando 20. Iñan de AP Éxodo 33:20, a ver. Ya entendí miles y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Quién es el que está hablando acá? Yahweh le habla a Moisés, va y Moisés ve. De catumo hay donde eres la cero bajis. De catumo hay cereza. Porque de catuin de cereza, cuimba es haisaramo, jare seguí, e cobe. Porque bebé dice la cereza, amo, emano mandeanas. De catumo hay. Apare y ya so anda por yo esa sube y hoy de poi. A lo menos guri hoy más esa sube o mano guri.
Ha María la Yashua, la ñande Yara Yahweh, va eremio a Shashu, no manoi. Ha Yashua ando como hay otra cosa, oía la Torah, las 5 primeros libros. Bebé, y claramente, y el que está hablando ahí es el Padre, cuando le habló a Moisés. Moisés, yo se me bota en presencia o José 10. Hablando de como, ay, no sé 10, manahora no está con Awir. Entonces, y esa camina se eso, esa camina se de glorias. Y eso ella, versículo 20, 33, 20, eso no. De que tomo, ahí se sale cero bajo. Porque, por ahí, cuimba, ese de Sara, how puta allí vivos. Y claro, y te digo, ya yo había oído y se vaina se la año de Yara ya web mañana que se lo va a no de ir pues al contrario eu dai purity yo nadie a Dios nadie le vio jamás y hoy ya yo quiere decir que el unigénito hijo y ta ira se se aña gente que computable en unidad hay gente se hay cual caso él vino a darnos a conocer al Padre o para recoger y hoy ve Juan 14 6 nadie llega al Padre si no es por mí va ma ve no va a ser una nave na éramos ser un pi sea el atape sea el atecoete sea la añete de guau yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí ser un pi sea conoce cada su vez sea revelada al Padre. Hacerupi, el Padre PPM de cota acceso. Sea ejina. Sea mediador. Aparengo Timoteo 2:5 veces el apóstol Pablo dice un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios, los hombres. O nombrar Jesucristo hombre. 3 personas hoy el Padre ñande ha itaira. Ma hoy ñande el Padre ha la ñande butebe y que todos más ñande o media o ora o yerure Yahshua uno dai por y otro. Bíblicamente el que fuera hay potarse disculpa a lo mejor pende posibilidad sin día alguno. Dai por y otro mediador ni mediadora, solamente uno de hoy, Yahshua. La pori escrito en la Biblia. La yajata en la Biblia, venga. Yajata en la Biblia. Pero la yajata en las religiones esta y ya con la mediador. De aquí para allá lo mitad de colegio abogado y otra naramba. Pero para de iñan de la Biblia. Segundo mandamiento, ve. Éxodo capítulo 20, versículo 3, 4, ve ya y moy. Ani que ve y hoy. Ani que ve co ave a pebejina que se celoso y hoy. Checo uno de hina siente que hina. Haupe arbila ha sabe peteinte o intervenía. Peteinte. Yahshua Hamashi. Delante del Padre. Quiere decir que hoy 2 personas, o sea, 2 seres distintos. El Padre que escucha a su Hijo que intercede por nosotros. Y no son la misma persona. Otro versículo. Y catuico yo ya San Juan capítulo 1 versículo 1 y catuya yo ya primera de Juan 1 2 3 primera de Juan 1 2 3 ya cada día catuya yo ya no está que lo mitad año de versículo bíblico Dios vería hagan no una y pisa dai por igual la Biblia no ya voy yo ya da primera de Juan 1 2 3 el mismo ñeina cuaco escribía que ave con Juan capítulo 1 versículo 1 oye apoyé otra carta o aclarar pejenduque primera de Juan 1 2 3 porque la vida fue manifestada y la hemos visto upete cobete añetetegua oye esa curija orero esa sube haroñe ese roela jae oya povas pues y testificamos y os anunciamos ha ro EPM UPT kobe opave iwa oía pues y tu bandi jaja
Oye, es Shakaore. Él es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mare, oye, ape. Mañamina. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan capítulo 1, primera de Juan 1, 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. O aclarar, menos mal que bebes a escribir llegar es porque abeco evangelio pero mitad escribir y paite. Andas ahí esa ya topaba aquí diferencia, bebé. Pero ya topamos otra, explicamos ahora mañana. Primera de Juan, San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan no escribí. La carta lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano tocante al verbo de vida. ¿De quién está hablando del verbo de la vida? De Yahshua. Rojesa, Rogendú, Ropocójese. Y versículo 2. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto. Oye, manifestado, upe verbo, upe vida, oye, fue con el Padre en el principio. Oye, manifestado, orero Jesá, orero Pocójese, orero Gendú, upe. A mí no. Pero anunciame la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Con quién estaba? Con el Padre. ¿Ven la palabra con el Padre? El verbo, el Hijo, Yahshua, no es el Padre, no es Jehová, no es Yahweh, es el Hijo, es Yahshua. A Pepe ya os explican. Para ver si la coquetita pisabe. De la época Juan capítulo 1, versículo 1, ¿vende? Entendé, va y paiteta, pero Juan llegó y explicado periré a muy tu lado, ¿ves? Te oí o pillar la lomita, o escribir ahí está, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, ¿ves? Oye, pues ti carta aclaratoria, Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, ¿ves? Primera de Juan, ¿ves? Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, explicaba, pues, escribía, pues, escribía pues Juan capítulo 1, versículo 1. Una cosa es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, y para entender bien lo que está ahí, para ver que Pepillas Juan de Colomitán colocaba ahí paiteja dereleeta, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, a Pepe me está en cuenta que lo mitad de más copiaba ahí, Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Y lo mitad en el principio era el verbo y el verbo era Dios mismo. No. Ahí Juan aclara, dice, no. En el versículo 2 dice claramente, tocante, en el versículo 1 dice, tocante al verbo de vida. Versículo 2 y primera de Juan 1, 1, tocante al verbo de vida. Versículo 2 porque la vida fue manifestada y lo hemos visto. Está hablando de Yahshua, del Hijo. Y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa, y el Padre era el Hijo. Oye, vaina. Otro versículo bíblico voy a poner vaina. Juan, ya entendés, Juaco, pega veía mañana, Juan 16, 28, 30. Esa mina va más de coba. 16, 28, 30. Se cuando está el versículo, a veces puede apuro ven a comprobar, es página opea, ni a mañana tan de onda, y no por avisar todavía. 16, 28, 30, va, se vea muy, a ver. Sí, ojo ese. Va mañana ya suban, va, para los evangélicos, miren lo que dice Jesús. Salí del Padre, 16, 28, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Está hablando de un solo ser, no de dos. Yahshua y Asensherui. ¿Entendés? Ahí curioso un día Asensherui, pues está, sea lluvia. Pero allí me hacen agua, pero se ajayeita. Ya está como un dos ajayeita se rurendabe. ¿Sabes? Mocoño y jaibe. Ande la botabe, pe analízame.
Versículo San Juan 16:27, veña tende porangue. ¿Qué es lo que creían los discípulos? Va, él lo con mi discípulo de Yahushua, para que orovía la Yahshua, Yahweh, o que Jesús era Jehová. Ellos no creían eso. Ellos no tenían eso en su mente, porque ellos tenían bien en claro. Acuérdate cuando poner más página pega con Mesías, que ahí está ira jaina. Va, y Juan 16:27 ve, y pues el Padre mismo os ama, seruete o inopendera y mare oye eso es y tú haré. Porque pepe y cuá, porque pepe será y juje. Ja pepe güerovia, se hace jagüe y subí el todopoderoso y y que allá, ¿qué dice? Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Todopoderoso. ¿Qué creían los discípulos? Ellos creían que Yahshua era el Hijo que salió del Padre. Ellos no creían que Yahshua era Jehová, o que Jesús era Jehová, o que Yahshua era Yahweh. No, por favor. Vamos a dejar de lado esa mala interpretación doctrinal. ¿Quién es el que habla después? Les dijeron sus discípulos, versículo 29, 16, 29. Va, mi discípulo cuera. Ñandei como ella es con anga. De menos los discípulos de reina, no. Jesús es Jehová, él es uno solo Dios, peamua, no. Discípulo original de Iriwa. Y otra cosa, el tema, le dijeron sus discípulos, aquí ahora hablas claramente y ninguna parábola usas, ninguna comparación. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque por esto creemos que has salido del Todopoderoso. Nosotros creemos que vos saliste del Todopoderoso, Dengo de ser subí, dengo de ser subí. Arobiama con angala, arobiama orelande, erea con angete, dengo ore angete, de ese agüe del Padre, ahora orobia upea. Porque ya yo he hecho, salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre y sube por ahí nape 16:28. A 16:27 veces y hoy sube pero ya claramente se hace agüe subí. Yo confirmar yo mi discípulo 16:30 veces sí, pero bueno voy a upea nese agüe ya huevi deja el ahí ta ira. Deja hija pero nese subí. Ese subí, gente iguri. Mas mire. Oye, eso va y claro, vemos bajo hoy de la panorama. Otro versículo. Vamos vaya a ir a la 8:42. Hay que ver primero si concuerda, después para usar el versículo. 8:40 pensamos la escritorio y se manda a entender lo igual. Hoy meramo pe ya sube y sube fuera. Hoy meramo añete la penderukuri el todopoderoso ya hueres y se fuera. Añete de haite bebe será y juta porque se subí hace hayu anda yo se yehewi a ente sino que ese mou imagina dos personas dos seres a ver. Jesús entonces le dijo si vuestro padre fuese el todopoderoso ciertamente me amarían porque yo salí del Todopoderoso, de Él he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahí no dice que Él es el Padre. Por favor. Y vamos a dar dos versículos más nomás. Dos versículos, véñame también. Para que veamos que los propios discípulos de Yahshua HaMashiach tenían bien en claro el panorama. Cuando esa tiene desde la gente ya fue capaz de cuál poner que más para la taira. La hija cuando iri no el padre es el hijo es el padre y que pega que amor no. Ya a mí na ve Pedro confesó la confesión de Pedro. Oye topado un guarejipio ni munguetao pepe Juan Mateo capítulo 16 versículo 13 versículo 17 ve ya mañana
O un guare Yeshua pe cesárea Moipire, o Yaina Filipo Tababe, o Ponandú y discípulo cuera pe, he ibo chupe cuera, mápico, he iumi por acuera, ja jape, cuimba era I. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Por él está preguntando, ¿eh? Va iko hice de la gente cuera, va iko hice de va iko calcular se de lo mitad. Va iko hina oñe ese de y cuei, va iko pehendus. Va iko hice de y cuei yo por andua. Hay cuera un poco va sube cuera. Algunos oñe y ande de gente pe Juan del Bautista, hay. Otro gato de de gente pe Elías, pe profeta. Otro gato de profeta Jeremías, ha. Oye, tú algunos y ande de gente profeta antes. Ellos le dijeron, uno dijeron por vos que vos sos Juan el Bautista, otros dijeron que vos sos Elías y otros dijeron que vos sos el profeta Jeremías. Y algunos de ellos dicen que vos sos simplemente un profeta. Upe manamos a oponanducho becuera. Jape, va epeye. Ma pa sepe me muera. ¿Y qué? Pea, tranquilo. Primero él le pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Y que vos sos Elías, que vos sos Jeremías, que vos sos profeta, así andan diciendo. Pero Yahshua le dice a sus discípulos, a ellos le dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Mashe, PM Manase va a Mashe. Y si a nosotros nos preguntaba hace rato, le vamos a decir, vos sos el Padre, vos sos el Hijo y vos sos el Espíritu Santo, los tres en uno. Allí, y ya responde a su ¿Hacerá upea la respuesta? O quién va a telo y tal. Pesa gente, oña ni más a de hijo. ¿Cómo puedo responder? Respondiendo Simón Pedro. Más responde su Simón Pedro. Y su de ningoja upe Mesías. De ningoja upe ñande yarara itete. Yande yara orecuape te cobe añetetera. Maimina. Respondió Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Todopoderoso viviente. Reina Valera y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Maimina. Tremendo y te da, ¿verdad? Va eso de Pedro, dengo itaira. Deja el todopoderoso ora. Deja ella el todopoderoso de itaira. Jamba eso ella ciudad. No, ella uina, pero no deja ellos pesa. Se los tres hina, no de ir y sube. Llegó el padre hina, va igual la idea. Y vio su pesa. No. Al contrario, va eso es Yahshua. Entonces le respondió Yahshua, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por ahí te digo, de siete con Simón, porque con ambas deja ellos revelan de esto o cuimba y por afuera, sino seru oña y va a ver ella acerta, seja vea eso. Mira, happy, va ella bota ya de coanga. Ya seguiste con Yaro, ya la Jesús es Jehová, que Yahweh es Yahshua. Por favor, los discípulos no creían eso. Nosotros no tenemos por qué creer esa falsa interpretación bíblica. No y no. Último versículo para terminar. Hebreo 1:5. Está ahí en el versículo hebreo. Ni pago ni la y pico en allá poco y no están a responder a ¿cómo pregunta? Como que me mandaron un solo versículo, también yo estoy regalando más versículos para que se entienda, ¿verdad? Quiero ir en Hebreo, Hebreo 1:5. Hey, bebé, porque ¿a cuál de los ángeles dijo el Todopoderoso jamás mi hijo eres tú? Mami, ángel me dijo y de cochera ni petein me de ir de cochera ni petein ángel pende ir de ángel fulano ayumi a bendecera de ángel sultano ayumi a bendecera. No, ni petein no ni ita ira a ningún ángel le llamó hijo. Entonces yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré para él padre y él me será a mí hijo. ¿Está hablando de los ángeles? No, porque a ninguno de los ángeles le llamó hijo. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Del hijo, exactamente. De su hijo está hablando ahí.
Claro. Y a ver, yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. Ahí se la ha engendrado. ¿Eh? Cero crea, serete pube. Jaupego iro nuje. Será upea rendeja, será porque cero ya poro crea, serete pube. Cana la palabra engendrar. Yahshua es engendrado por el Padre. Al Padre nadie le engendró. No hay ninguna parte donde dice que el Padre fue engendrado. Yahweh no fue engendrado. Él es el creador. Él existe. Él existió siempre. Pero Él dice que le engendró al Hijo, a Yahshua. Y acá lo dice. Por eso es que Yahshua fue engendrado en el Padre. Ñande yara Yahweh ñande crea. Ñande yapo y peari. Fuera de Él. A los ángeles, serafines, querubines fueron creados todos cuando fueron creados todas las cosas fuera de Él. Pero dice que el Hijo fue engendrado en Él. Dice, Él fue engendrado. Los otros fueron creados, pero el Hijo fue engendrado. Va a ser engendrado gente pibe. Dijo, bárbaro. Y ahí tiene un poco más lógica lo que dice Reina Valera. Juan 1:18. Él le ha dado a conocer a Dios, nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. La palabra seno también quiere decir muy en comunión con Él, muy en lo íntimo. Hebreo 1:5 y Yahweh mismo y se engendra. Handero genoi será cero yapo serete pupe serete picuape jaupewi ronuje. Por eso es que Yahshua decía, yo salí del Padre. Bebillaba, se hacen subir. Hacen subir. De ir a hacer y povía ayuina, hacer y quiere salir del Padre. Fue engendrado, el Padre salió de Él, de adentro del Padre fue creado. Eso es un misterio. No me pregunten cómo fue, porque eso no dice la Escritura, yo no sé. Pero yo te voy a decir que Yahshua y el Padre son dos seres distintos. El Hijo fue engendrado por el Padre Yahweh. Amén. ¿Se entiende? Primera de Juan 5:18. Más versículos, vio. Bueno, después ya no vamos a entrar más en este tema porque ya está muy claro. Ya dije que veamos, ya puedo otra pregunta. Pero ya te explica. Va, esta ahí. Ya igual entero vete va mamaba onasea que el Todopoderoso, güey. No practicáis ara upe pecado. Porque mamaba, o sea, que de yara Todopoderoso rete pubi. O moata chupe, jaupe angaipa. Dopo como hay ese, imagina sea. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado y Reina Valera. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién fue engendrado por Dios? Según Hebreo 1:5, Yahshua. Ella de guardar. La de me añe considera. Ya obedece el mandamiento, ya aceptar su veñan de Elohim, ñan de Todopoderoso, ramo, ya aceptaron la ira veñan de Salvador, ñan de Mesías, ramo, ñan de ya nace su hije. Jaupei, mañan de guardar, pues no mi anga y pao poco ñan de reje, upe o sea, pues este pubije, igual a nivel. Fue engendrado, ja, yo creado, pues, o ya puedo, pues este pube, y ta ira, ñan de guardar, mira. Jala y angaipando poco como hayan de jefe, pero ya yo ya. Mina será. Bueno, va, hay que ir a ver más. Ya es para tema la ya. Neire, pesa llamamos a ella, pues ya hay cuacote de ahora allá que la famosa frase el Padre y el Hijo son la misma persona no es real. Son dos seres distintos. El Padre le creó al Hijo, le engendró adentro. El Hijo mismo dijo, se hace, papawi, hace shui, porque gente pibe o ya puede ser Yahweh. Haya topa, que ita iraja, el apóstol Pedro mismo y supe, haya shue sí, eres corazón, aupareñe bendecida. Porque a pedir revelación. Quiere decir que mamá y la Jesús es Jehová o Yahshua es Yahweh no recuerda la revelación.
Va a ir gente, y allí puedo revelar sobre el Padre la verdad. Ojalá ahora veo eso. Al menos te dio ya aclarando o un de la revelación. Mamá, mañana donde te dio ahora ya puedo programa de maná. Roy Emilio Vázquez, la congregación remanente de Real, oye, despedí de Vipesa, peaco programas de página. Ahí, Hatora, ya yo topa, yeguita, boco yetente, rique y cuera. Todo esto llevo lea por Ambaite PM, ya voy a tapar de Robasá. Shalom, shalom.